Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Un jueves más nos encontramos para seguir con nuestro espacio varón, donde nos juntamos para estudiar la palabra, y como venimos haciendo, estamos haciendo las epístolas que escribió Juan. Y hoy nos toca comenzar con la tercera carta de Juan, una de las cartas más cortas de la Biblia, junto con Segunda Juan. Y bueno, como ya a esta altura lo tenemos claro, el escritor de esta carta es el apóstol Juan. Él mismo se presenta como anciano. Los estudiosos de la palabra, los teólogos, tienen opiniones distintas con respecto a este encabezado. Algunos dicen que se está refiriendo a su posición dentro de la iglesia, él como anciano de la iglesia donde él estaba. Otros dicen que se refiere a su edad. Lo cierto es que ya era un hombre de edad, tenía casi 90 años, y cualquiera de las dos cosas pueden ser ciertas, y ello realmente no influye al estudio de esta carta. Las palabras claves que vamos a encontrar en esta carta son amor y verdad, y quizás yo también agregaría hospitalidad. Si tuviéramos que hacer un análisis de este libro, podríamos decir que esta epístola se diferencia de la primera y la segunda. En la primera epístola, Juan escribe una epístola doctrinal y teológica y está dirigida a las iglesias en general, no tiene un destinatario específico. Ya en su segunda carta sigue con los temas doctrinales, pero está dirigida, como bien vimos, a una señora en particular o a una iglesia. Pero en esta carta es bien específico que está dirigida a una persona, la cual es Gallo. Encontramos dentro del compendio de la Biblia solamente dos cartas que tienen un destinatario en particular. Esta es una de ellas y la otra es Filemón. Cuando vemos la carta, también vemos que en esta carta toda la doctrina que Juan explica en la primera carta y la segunda carta ahora se pone en práctica, y vemos cómo se lleva a la práctica en la vida de una persona, y este es Gallo. En esta carta vamos a estudiar a tres personas que son mencionados en la misma, los cuales son Gallo, que lo veremos hoy, Diótrefes y Demetrio. Con respecto a Gallo, era un nombre bastante común en esa época. Si nos ponemos a estudiar en la palabra, vamos a encontrarlo varias veces mencionado en 1 Corintios, en los Hechos, en el libro de Romanos, pero en realidad no hay evidencia para relacionar a alguno de estos tres que se nombran con de esta carta, y de todos modos tampoco es algo determinante para el estudio de la misma. Solo sabemos que este hermano se llama Gallo. Los invito a que leamos el pasaje del cual nos vamos a ocupar hoy, que es del versículo 1 al versículo 8, y después vamos rápidamente a sacar algunas enseñanzas prácticas que nos deja la lectura. Dice así, acompáñenme. El anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor,
y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin esperar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hasta aquí nomás con la lectura de este pasaje. Y vamos a ir desmenuzando los versículos y sacando alguna enseñanza. Y ustedes saben que a mí me gusta mucho interactuar cada vez que tengo que tomar la palabra y preguntar y escuchar las opiniones de cada uno. Y yo estoy seguro que si yo les preguntara si ustedes tuvieran que escribir este primer versículo, no lo escribirían como está aquí. Porque a mí me pasó. Acá dice, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Y quizás hubiéramos escrito, a quien amo de verdad. Es nuestra costumbre. Sin embargo, acá el apóstol dice, a quien amo en la verdad. Y la pregunta que se cae de esto es, ¿cuál verdad? ¿A qué verdad se refiere? Ni más ni menos que la verdad del Evangelio. Ese amor que Juan sentía por Gayo estaba basado en el Evangelio. El apóstol escribe ahí en 2 Corintios 5, 17, que de modo que si alguno está en Cristo, si alguno cree en Jesucristo, ha depositado su confianza, ha reconocido que Jesús es el Mesías, el Salvador de su vida, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, ya no pertenecemos más al ámbito que pertenecíamos. Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás los pibes, juntarnos quizás a tomar o a fumar, o quedó atrás la vieja vida. Somos nuevas criaturas, ahora somos hijos de Dios. Y en ese evangelio es que somos amados los unos a los otros. En la carta de Juan, que ya vimos en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, el versículo 1 dice, mirad cuál amor. Hay versiones que dicen cuán grande amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Qué privilegio que tenemos. Aquellos que creímos en Cristo Jesús, pasamos de enemigos, no solamente amigos, sino a hijos de Dios. Y como somos hijos, somos hermanos los unos de los otros. En la misma carta, 1 Juan, unos versículos más adelante, en el capítulo 4, el versículo 11, dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Y vemos que hay una total coherencia de lo que Juan escribía en las cartas anteriores a lo que él está diciendo en la vida, en la práctica, cuando le escribe a su amigo Gayo, a quien amo en la verdad, a quien amo en Jesucristo. ¿Por qué? Porque es mi hermano, porque pertenece al reino de Dios igual que yo. Y sigue el versículo 2, y yo les quería leer la versión NBI de estos versículos porque me gusta mucho y porque creo que es más literal. Dice el versículo 2, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Y acá lo que podemos ver es que según los teólogos, los estudiosos de la palabra, los que han estudiado también la historia, basándose en varias escrituras más aparte de la Biblia, en escritores como Josefo, que esta persona Gayo aparentemente tenía serios problemas de salud. Si bien era una persona que estaba bien en una posición económica, él tenía problemas de salud. Ahora, lo interesante es que por más que él tuviese problemas de salud, eso no le impedía poder servir a Dios. Ahora, ¿qué lección podemos sacar nosotros? Y es que debemos orar los unos por los otros.
Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho y que debemos orar. Vamos a leerlo literalmente. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La versión Reina Valera dice que la oración del justo es poderosa y es eficaz. Por eso debemos orar. Tenemos una hermosa costumbre en la iglesia todos los viernes. Vemos en la pantalla cuando se ponen la lista de peticiones de oración que los hermanos van elevando a la iglesia para que oren. Y oramos por sanidad cuando hay hermanos enfermos. Y vimos a lo largo del año cómo hemos orado por muchos hermanos y Dios ha contestado. Oramos cuando tenemos problemas de enfermedad, como dijimos, problemas económicos, falta de trabajo, problemas de familia. Debemos orar y no solamente los viernes. Debemos orar porque todos los días, porque es un privilegio que solamente vos y yo tenemos como hijos de Dios. Mirá, si vos quisieras hablar con el presidente de la nación, con el gobernador o quizás hasta con el intendente, se te haría muy, muy difícil conseguir una audiencia. Tendrías que llenar muchos papeles, tocar muchas puertas, perder mucho tiempo hasta que quizás te pueda conceder alguna audiencia. Ahora, vos y yo, como te decía, tenemos un privilegio inmenso. Con nuestra oración podemos llegar directamente al trono del Creador del universo, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y no solamente eso, sino que Él nos escucha y Él contesta nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad. Qué privilegio que tenemos. Qué lástima que a veces lo desperdiciemos, que a veces dejemos de orar, dejando una herramienta tan eficaz y tan poderosa como es la oración. Así que te aliento a que ores y que oremos como Juan hacía en este versículo por su amigo Gallo, que oremos los unos por los otros. Pero continuamos y el versículo 3 dice que Juan se regocijó, se alegró. La palabra, la traducción literal diría que se llenó el corazón cuando escuchó de lo que Gallo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Gallo realmente vivía esa verdad de la cual hablábamos. Él testificaba y lo demostraba con sus hechos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Gallo esto se cumplía. La doctrina, el evangelio, era su vida. Y él lo llevaba a cabo, a pesar, como decíamos, de tener serios problemas de salud. Y en el versículo 4, Juan dice que no tiene mayor gozo que el escuchar que sus hijos, no porque Él los hubiera salvado, sino porque Él fue un medio para llegar a la conversión de Gallo. Y se alegraba de saber que sus hijos seguían fieles al Señor Jesús. Y es lo que pasa en la iglesia. Es lo que pasa en la iglesia cuando tenés la gracia de poder alcanzar un alma con el Evangelio, de presentarle el Evangelio, de contarle lo que Cristo hizo en tu vida. Y esa persona llega a cambiar su vida reconociendo que Jesús es el Salvador. Trae gozo a nuestra vida. Qué alegría nos da cuando vemos hermanos que van cambiando. Yo siempre se lo digo a Huguito, que seguramente él está mirando, y lo cargo, le digo: Hugo, el Señor no solamente que te cambió tu vida, sino que te cambió la profesión. Antes eras un desastre y ahora sos un sastre. Pero es la realidad, hermanos, es la realidad, es lo que hace Jesucristo en nuestra vida, nos transforma. Y los que ven de la iglesia
se alegran mucho. Y es lo que le pasaba a Juan. Y entramos en la segunda parte de este pasaje, los versículos del 5 al 8, que hablan de la práctica esta que estábamos hablando. Dicen así: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. No sé si recordás que en la segunda carta que estudiamos la semana pasada y la otra hace 15 días, Carlos nos explicaba y nos alentaba a rechazar juntarnos siquiera a oír a aquellos que vienen con falsas enseñanzas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Es que el apóstol enseñaba eso, a decirles que eran anatemas, anticristos, que eran negadores de la verdad. Bueno, en esta carta Juan nos está diciendo que cuando encontramos personas que sirven al Evangelio, debemos aceptarlas, debemos brindarnos, ayudarlas a que puedan seguir con la prédica del Evangelio. Y justamente es lo que encontramos en estos pasajes. Ahora habla de extraños, habla de desconocidos que están viajando, porque en aquella época hermanos con un gran don y con una gran unción del Espíritu viajaban como el apóstol Pablo, haciendo viajes y estableciendo iglesias, velando por el crecimiento de esas iglesias. Y muchas veces eran desconocidos quizás de rostro, pero tenían la misma fe. Y esa fe es la que los unía. Y no era como en la actualidad, que tienen un hotel y donde vos podés parar. No había donde parar. Entonces era costumbre de los hermanos de la iglesia albergarlos, darle lugar en sus casas, darle alimento y darle todo lo que necesitaran para continuar su viaje. Y eso es lo que Gallo hacía en silencio. Los hermanos de la iglesia y los desconocidos habían dado testimonio de un hombre con un corazón bondadoso y hospitalario, y ese era Gallo. Él, de lo suyo propio, de sus posesiones, contribuía con el crecimiento de la iglesia, con el crecimiento de la verdad, de la cual tanto habla Juan. A él no le importaban los títulos, no le importaba el reconocimiento. Él no salía a decir: miren lo que hago, yo abro mi casa, yo ofrendo tanto dinero, yo ayudé a tantas personas. Mirá, él no fue un gran apóstol, ni siquiera fue apóstol. Se podría decir que no fue un discípulo de los primeros de Jesús. No fue un gran predicador como el apóstol Pablo. Tampoco hizo milagros asombrosos, ni asombró a multitudes como hicieron muchos de los apóstoles. Sin embargo, su nombre está escrito en la Biblia. Y miles de personas a lo largo de los tiempos, cada vez que leen la tercera carta del apóstol Juan, encuentran de la vida de un hombre que se llamó Gallo y de su ministerio. Él no necesitó de reconocimientos. Es que un corazón agradecido a Dios, eso es lo que hace. Sirvió a Dios con todo lo que tenía. ¿Y qué lección podemos sacar de este pasaje y de esto que estamos viendo? Que siempre Dios quiere que vos le sirvas. Fuimos salvados para servir. Somos siervos, esclavos de Jesucristo. Y vos quizás me puedas decir: bueno, pero yo no sé predicar, yo no sé cantar, yo no sé tocar un instrumento. Mira, el Señor tiene una tarea para darte. En la iglesia, en el cielo, nos vamos a llevar muchas sorpresas.
Quizás personas que vemos que tienen los primeros lugares van a estar en un rincón en el cielo, porque su recompensa la tuvieron en la tierra y tuvieron su fama. Y hermanitos que pasan desapercibidos, a la vista nuestra, no pasan desapercibidos para Dios. ¿De qué manera? Muchísimas maneras. Repartiendo un tratado, limpiando la iglesia, colaborando en lo que hace falta. Volvemos al ejemplo de Gallo. Su servicio era abrir la iglesia, abrir la casa y hospedar a aquellos que iban a la iglesia. Lo vamos a ver en las semanas siguientes, la diferencia con Diótrefes. Dios quiera que este pasaje tan simple que hemos tratado te deje una enseñanza para tu vida como lo hizo con la mía. Y llegan los momentos de las preguntas. Y a mí esta vez me gustaría no hacerte preguntas para que respondas, sino que con tus palabras puedas hacer un pequeño resumen de lo que escuchaste, para saber qué es lo que entendiste y qué te parece que Dios te está diciendo a vos en esta noche. No te hagas mucho problema en cómo lo vas a escribir. Escribilo con tu corazón. Orá, lee el pasaje 1, 2, 3 veces. Si querés, volvé a mirar el video, pero con tus palabras. Contanos qué entendés del pasaje y qué lección te deja para tu vida. Dios te bendiga mucho y nos vemos el próximo jueves.